Hola y bienvenidos un día más a este canal. En esta sección, este pato lector resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión, vamos a continuar con el resumen de la simbiótica relación entre la coneja y la pantera, la segunda temporada, del capítulo 45 a 66. Por otro lado, Valens extrañaba demasiado a Vivi hasta que fue distraída por su padre, ya que él estaba ansioso por ver a su nieto Ain. Además de que le menciona que hay rumores ridículos sobre que Ain llevó un conejo al baile, pero para su mala suerte, Valens se lo termina confirmando. Por otro lado, Erwin se había encontrado con Ain para ponerse al día de todo lo que había sucedido. Pero antes de que continuaran su conversación, Ain les preguntó si iban a seguir escuchando escondidas, sorprendiendo a Vivi y a Ash, que estaban tras la puerta, cosa que lo hizo reír, y terminaron yéndose a un lugar más privado. Erwin seguía preguntando quién era la joven, hasta que por fin cayó en cuenta de que era Vivi, preocupándose por la cantidad de rumores que podrían surgir, aunque también lo felicitó por no hacer un escándalo del secuestro de Vivi. Y cuando lo estaba poniendo al día de las noticias de que Leo fue atacado por asesinos, cayó en cuenta que estos habían sido enviados por Ain. Cuando Ain regresó a su cuarto, hizo salir a Vivi de su escondite bajo una amenaza. Y antes de que pudieran dormir, él le dice que sería bueno que pudiera hablar, preguntándole si se transformaría en humana si le da feromonas, a lo que ella se niega, dándole a entender que siente mucho dolor cuando se transforma, por lo que Ain la termina dejando en paz. Días después, durante una reunión, vemos cómo el león y la pantera están peleando uno con el otro, aunque esto deja confundido a todos los demás presentes en la junta. Y vemos que después Ain terminó yendo con Valens al templo, ya que Vivi no quería asistir, por lo que se quedó en la mansión con Mamie, investigando sobre las feromonas curativas. Ella notó que estas eran muy raras y fuertes, por lo que su humanización sería aún más difícil. Pero de repente fue sorprendida por el abuelo. El abuelo no entendía por qué Ain tenía un conejo, pero se sorprendía de que lo pudiera entender. Así que decidió llevarla al templo para pedirle a Ain una explicación. Pero Vivi, al oír eso, no quería ir a ese lugar, por lo que terminó transformándose en humano, dejando dormidos a todos. Sabía que si no la reconocían, la terminarían encarcelando, porque era un desconocido, así que intentó escapar, abrió la ventana y para su suerte vio pasar al gorila. Y cuando Ain se enteró de que su abuelo estaba en la mansión, decidió regresar inmediato, dejando a Erwin como su reemplazo. Cuando Ain llegó a la mansión, vio que todos estaban dormidos, terminó despertando a Mamie para que le explicara lo que había pasado y mandó a buscar a Vivi. Ella estaba en el establo con el gorila, que al salir a buscarle ropa, la dejó con un caballo llamado Jane, el cual no suele ser muy amigable, pero en esta ocasión se acerca muy amistosamente a Vivi, sorprendiendo al gorila. Pero esa sorpresa se transformó en miedo cuando vieron que alguien estaba entrando por la puerta. Pero se calmaron al ver que se trataba de Ash. Ya se había hecho de noche, Ash había salido a buscar ayuda. Y Vivi, preocupada porque no regresaba, fue a buscarla, pero terminó encontrándose con una pantera diferente, siendo salvada por Ain, quien le explica que Vara, la pantera que tenía enfrente, solo quería jugar con ella, ya que es amiga de Ash. Debido a la actitud de Vara, Ain pensaba castigarla, pero al recordar que Valens le dijo que ya le había mostrado mucha sangre a Vivi, y ver cómo ella estaba abogando por la seguridad de Vara, decide que va a hacer que Vivi se haga cargo de esta pantera, pensando que sería divertido ver cómo la domesticaría. Mientras Vivi solo se imagina terminando con un ejército de panteras bajo su mando. Pero de repente fue rodeada por las diferentes panteras que Ain había mandado a buscarla, por lo que terminó desmayándose. Así que Ain se la llevó de regreso a la mansión, donde Erwin comenzó a preocuparse por todos los rumores que surgirían.
y preguntándole qué va a pasar cuando ella se humanice por completo. Aang, pensativo, le termina diciendo que ella se quedará y hace que Vivi, entre sueños, lo confirme, aunque también termina siendo golpeado en la cara, por lo que Erwin no quedó tan convencido. Mientras, las sirvientas lo habían visto pasar con una joven en brazos y todas comenzaron a parlotear, hasta que de repente Valens llegó a sus espaldas y les preguntó qué es lo que pasaba. Cuando dejaron a Vivi en la habitación, Mamie fue hacia esta, sorprendiendo a los guardias que estaban curiosos por la identidad de la joven, aunque no se atrevieron a preguntarle nada cuando vieron que se estrelló contra la puerta. Y esto volvió a ocurrir cuando terminó de atender a Vivi. Ella, preocupada, le pregunta si está bien, a lo que Mamie le dice que sí, que solo está sorprendida por su humanización, pero que aún le sigue agradando, lo cual pone feliz a Vivi, que la termina abrazando. Y al ver entrar a Aang, la termina usando de escudo, hasta que ella se termina marchando. Vivi intentó salir de la habitación ya que no quería estar a solas con Aang, pero al ver a los guardias no pudo salir, poniéndose más nerviosa cuando él le dice que duerman juntos. Pero esto Vivi no deja que pase, ya que se queda en el sofá. Pero cuando empieza a escuchar que Aang se está quejando de dolor, se acerca para ver cómo se encuentra, viendo que solo estaba fingiendo, y aprovechó para molestarla, recordándole todas las cosas que le ha hecho mientras él dormía. Y para evitar que le haga algo, la termina envolviendo con las cobijas para que así puedan dormir en la misma cama. Al poco rato Vivi se despertó, ya que sintió una molestia en su rostro. De repente, vio que había una pantera junto a ella, así es que salió rodando por su vida. Se alejó lo más que pudo, pero terminó siendo atacada por el halcón de Aang, quien le termina dando a entender que esa pantera es Aang. Por lo que se acerca a él, notando que está despierto, y lo termina acariciando, viendo que se intenta comunicar usando su cola, además de que lo golpea por creer que le está molestando. A la mañana siguiente, ambos regresaron a la normalidad, Vivi siendo un conejo y Aang una persona. Vivi estaba molestando al halcón porque éste se estaba comiendo su comida, al igual que se molesta por los comentarios de Erwin. Por otro lado, en la mansión Raevian, vemos cómo la madre de Vivi estaba deshecha ya que había perdido toda esperanza. Su hijo había perecido, su hija no pudo humanizarse y su esposo ahora perdió el control de la familia. Y ya sumida en la desesperación, recibe un rayo de esperanza al enterarse que la pantera asistirá a su fiesta y que es posible que traiga al conejo, por lo que la señora empieza a pensar que tal vez se trate de Vivi. En la mansión de Aang, él estaba muy feliz, lo cual desconcertaba a su abuelo, que terminó más confundido cuando él le preguntó qué significaba que un conejo le mordiera el cuello. Y vemos que ella estaba con Valens, Mamie, Ash y Vara, y como de costumbre fue malinterpretada cuando intentaba preguntar algo. Pero gracias a eso descubrió que las panteras tienen una preferencia por las cajas, como si fueran gatos, así que decide llevarle una a Aang. Al principio parece que no le interesa, pero al final terminó entrando junto con ella, donde conversaron. Él le termina regalando un reloj con una gema incrustada y le explica que si un día no está cerca y siente que se va a transformar, que lo use, y que este funcionará en 3 ocasiones. Y aprovecha también para molestarla un rato, recordándole que lo había mordido, cosa que hace que Vivi se ponga toda roja. Como Aang no quería dejar a Vivi a solas con su abuelo, terminó haciendo que fuese a su oficina. Y un día, cuando regresaba a la habitación, hizo las paces con el halcón ya que le regaló una fresa. Pero en ese momento vio como Aang iba a algún otro sitio y, curiosa de su destino, terminó con ayuda del halcón yendo tras él. Aang y Erwin habían ido a la prisión donde tenían a todos los afectados por la sustancia ilegal,
En ese lugar, Aang le pregunta a Erwin que qué pasaría si le dan esa sustancia a alguien que aún no se ha humanizado. Erwin, pensando, sugiere que podría desarrollar una feromona más fuerte de la que hubiera tenido originalmente, por lo que Aang comienza a pensar que Vivi puede ser inmune a la sustancia e incluso pudo haber sido expuesta a corta edad, sospechando así de sus padres, pero en ese momento es distraído por un sonido. Pero antes de que vaya a averiguar de qué se trataba, un prisionero lo provoca y termina molestándolo, causando así su ejecución. Cuando Aang regresó a la habitación, notó las intensas feromonas de Vivi, comenzando a buscarla. Ella no quería salir de donde estaba, ya que había escuchado todo lo que Aang había dicho en la prisión. No entendía nada, y al final termina acercándose a él lentamente, preguntándose si realmente podría confiar en él. Un tiempo después vemos que Aang se dirigía hacia el territorio de los conejos, y Vivi planeaba ir con él, aunque él no quisiera. Pero a pesar de todos sus esfuerzos para pasar inadvertida, la terminan viendo, así es que intenta convencerlo de que la lleve. Parece que esto había funcionado, pero al final fue engañada por Aang para que la dejaran ahí. Vemos que Aang está de camino al territorio de los conejos con Erwin, quien termina golpeado por andar de metiche. Y por otro lado, en la mansión, Vivi estaba intentando escapar para poder alcanzarlo. Para su mala suerte, el halcón frustra sus planes. Por suerte, el abuelo llegó. Hace que los guardias se terminen desmayando usando sus feromonas y deja que Vivi, junto con Ash y Vara, alcancen a Aang, ya que pensaba que podría llegar a necesitarla. Y después de dejarla ir, fue a ver a su hija, a quien le dice que dejó ir al conejo para que alcanzara a Aang, por lo que ella piensa enviarle una carta para avisarle, pero al final termina mandando una que le había escrito Vivi, pensando que sería más divertido. En el camino vemos cómo Vara y Ash comienzan a pelear, ya que Vara aún no reconocía a Vivi como su dueña, y ella está intentando con todas sus fuerzas usar sus feromonas para controlarla, pero es asustada por el león, quien le menciona que puede usar sus feromonas para dominarla, por lo que Vivi recordó lo que hizo el abuelo, pero al intentarlo no funcionó. Al contrario, terminó provocando que Vara se lanzara hacia ella. Por el miedo, Vivi liberó suficientes feromonas para dejarla dormida. El león le menciona que vio a Aang, pero que este cambió de camino, ya que no le gusta toparse con ellos. Así que le ofrece llevarla, ya que van al mismo lugar. Cuando llegaron al territorio de los conejos, vemos cómo Lestan está intentando hacer pasar a Ash como un lindo gatito, ya que no podían llevar depredadores. Por otro lado, cuando Aang llegó a su destino en la noche, recibió una carta con la lechuza de su madre, y al leerla se animó, decidiendo responderla, aunque aún no sabía que Vivi planeaba alcanzarlo. Aang había ido a investigar qué familias habían comprado la sustancia ilegal en el pasado, descubriendo que fueron 3 familias, entre ellas la familia Raevian. Por otro lado, en la entrada de la mansión del líder de los conejos, los guardias estaban sorprendidos al ver que el león traía una pantera. Y Lestan les dijo que si tienen que quejarse, que les manden eso por escrito, mientras mantenían oculta a Vivi. Ya cuando entraron a la mansión, el león hace que Vivi se percate de que las feromonas que Aang le había puesto se estaban desapareciendo, por lo que comienza a preocuparse. Y esto empeora cuando las feromonas del león se incrementan, provocando que Vivi se termine transformando con la ayuda del reloj. A la mañana siguiente, Vivi, ya como humana, es despertada por unos niños que estaban sorprendidos ya que está con una pantera. Vivi les inventa una historia para explicar la situación, les dice que es una guerrera y que venció a un monstruo gigantesco, cosa que los niños le creen, y se terminan emocionando. De repente, termina viendo por la ventana cómo Aang llega, así que se esconde. Y uno de los niños nota que tiene una herida en la mano, por lo que decide llevarla con el médico. Esa misma mañana, el león estaba buscando al conejo, pero termina topándose con Aang. Mirando directamente a su bolsillo,
cosa que hace que la pantera se moleste. Pero son interrumpidos por los niños que mencionan lo que la guerrera les dijo sobre las panteras y los leones, cosa que los deja bastante confundidos. Pero el león, ignorando todo, continúa con su búsqueda, mientras Aang se queda algo preocupado. Cuando el niño junto a Vivi llegaron con el médico, vio que se trataba de la doctora que la había tratado la última vez. Esta se presenta como Benshi Jinana, y el niño es su hijo Rosal, mencionándole que ha de ser una muy buena persona, ya que su hijo no suele hablar con extraños, porque sus feromonas le dan la habilidad de detectar el aura de las personas, explicándole que también él tuvo una humanización retrasada, como ella, cosa que hace que Vivi y Ash se pongan en guardia. La doctora agrega que se dio cuenta por su comportamiento y los rumores, ya que conocía a Aang desde niño, porque había estudiado en la academia donde el abuelo era el decano. En ese momento, Aang acababa de enterarse que Vivi no estaba en la mansión, que lo había ido a buscar, preocupándose por ella. De repente, los niños que lo estaban observando notaron su preocupación, por lo que uno de ellos le menciona que conocieron a un conejo guerrero, y después de que Aang los convenciera, le terminan diciendo todo, por lo que va a buscar al león. Más tarde, a la hora del baile, vemos que Vivi se está quejando de que el león le está siguiendo, e incluso le intenta detener, pero al final la deja ir ya que ve que se trata de algo importante. Vivi estaba intentando entrar a la mansión ya que quería hablar con sus padres, y al momento de intentar brincar hacia un balcón, terminó cayendo, cosa que permitió se encontrara con su madre. Por ahora, dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector, o dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.